Muy bien, y ya comenzamos con este bloque. Le dijimos, vamos a estar hablando de proyecciones, de estudios, de elecciones. Iván Rodríguez ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios. Gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, vamos por parte, decía el tío Jack. Así es. ¿Cómo estás vos viendo el escenario local? El escenario local. Sí. Bueno, yo creo que después de todo tener tanto tiempo de mundial, es como una vacación intelectual, política que se ha tomado el electorado. Y eso se notó, o sea, recién ahora creo que se va a volver a enchufar. Y máximo con las cosas que pasaron. Bueno. Pero creo que recién es como un reseteo, un arranque de nuevo, ¿no? De lo que... Ese reseteo apunta ya al 2027, ¿no? Claro. Se supone que se habilitan los mecanismos para ir definiendo, ir tomando definiciones. Exacto, sí, exacto. Y lo importante de observar es cómo le va a ir incluso a la política nacional en comparación con el contexto local, internacional, que uno viene viendo cómo viene votando el electorado latinoamericano, que viene haciéndolo durante por lo menos en los 10 últimos años y más intensamente en los 5 diría, ya no por ideología, incluso ya eso de derecha o izquierda empieza un poco a despintarse. El factor común de todo lo que hemos visto en las elecciones de los países vecinos que tuvieron es un electorado que vota con mucho pragmatismo, desconfiado, vota a la persona, no el partido, vota lo que es el liderazgo, el líder que percibe como tal, y en eso es quien tiene la capacidad de resolver. Y apuntando básicamente a 3 cosas. Primero, como siempre y nunca cambió, la economía. Y sobre todo, y exacerbado para Argentina incluso, la economía familiar, más allá de lo que es macroeconomía, economía de bolsillo de la casa, como se dice. Economía, segundo lugar, lo que es tema de inseguridad, que tiene que ver con la inseguridad. Y el tercero, que empezó a tomar bastante fuerza, y lo vimos con las elecciones, incluso a cómo llega Milei, el deterioro institucional. Esos son los 3 ejes que están gobernando y como factor común que uno observa en todas estas elecciones que tuvimos. Por ejemplo, a nivel regional, en Perú estuvo muy claro el tema de inseguridad, seguramente. Es decir, el foco mayor ahí, mientras que en Argentina es la economía. Sí, pero muy raro. No es fácil, un electorado difícil. Yo estuve en más de una campaña ahí viendo, lo conozco. Ahí aparece una diversidad grande de candidatos. Y no hay nadie que concentre, siempre si uno mira, todos tienen un poquitito, sí. Está todo dividido, o sea, no está conforme con que nadie. Alguien llegue en primera vuelta al 20% es un milagro. Claro, y es un poco Fujimori, siempre tuvo un núcleo bastante duro en Perú de un 25-20%, el fujimorismo que se llama, que un poco lo capitaliza la hija, y que tuvo más de una oportunidad, y esta es la primera vez que... Esta es la cuarta y recién le pega. Llega, claro. Y o sea, con muy poco. Y con muy poco, y muy ajustado. Ahora, cuando vos hablas de las cuestiones de institucionalidad, el electorado, ¿qué es lo que busca? ¿Defender la institucionalidad? ¿O por otro lado hay una mirada crítica a la institucionalidad que se vive? Más crítica, es más hartazgo. Fíjate que se viene votando en contra de los oficialismos. O sea, es una especie de, sin llegar a ser totalmente, pero una especie de voto castigo, el que se viene dando. Entonces, esa institucionalidad viene a ese hartazgo. El hartazgo de no resolver los problemas, el hartazgo de que hoy en día con las redes sociales rápidamente circula lo que es corrupción, y eso genera y exacerba al electorado, que termina haciendo foco en ese punto para justificar por qué económicamente él siente que le va mal. Entonces termina todo ligado y atado. Ese es un mecanismo que lo venimos observando, incluso en algunos estudios que hemos hecho hace poco, que me tocó hacer en México, en algunos estados de México, se observa lo mismo.
Vos sabés que exactamente. es casi paradojal, estaba pensando, porque es una institucionalidad de aquellos que no respetan las instituciones, digamos, porque en definitiva la decepción es porque el gobernante no termina gobernando como dice que tiene que gobernar, y las instituciones se vacían de contenido. Bueno, fíjate que justamente, y retomando un poquito tu pregunta de qué pasa en lo local, una de las claves incluso de por qué Milei llega, por qué Milei se sostiene y ahora qué le va a pasar, viene de analizar justamente el electorado que tenemos. Nosotros en Argentina tenemos claramente marcado un electorado que lo podemos clasificar en una clase alta, media, media baja y alta, media y baja, digamos así, resumamos. Esos tres electorados tienen tres demandas distintas, que Milei le supo. No sé si intencional o cómo, pero le salió. Las articuló. La articuló, entonces de cada clase tomó una mayoría y eso es lo que contribuye al voto que tiene. De la clase alta, esa es una clase preocupada por el largo plazo. El presente no les preocupa y no quieren volver a lo que es todo lo que represente un pasado o una pérdida de un orden social. No les gusta que no haya orden social, pero están muy enfocados en el largo plazo. Aprecian mucho el orden y la institucionalidad, la inversión y lo que tenga que ver con los negocios. La clase media es una clase que cuida el presente, se preocupa así también por el pasado, no quiere volver, y sí mira el futuro en el mediano plazo. Es la clase que valora mucho el esfuerzo, el estudio, el trabajo como para salir como ascenso social. Y la clase baja es una clase que vive el presente. Su problema es el hoy. La atrás no importa y lo que viene menos, pero sí el hoy. Esa clase viene es una gran incertidumbre. Claro, eso, exacto, eso, el preocuparse tiene que ver incluso de que no se defraude a lo que se está haciendo hoy. Entonces, cuando pasó lo que pasó en las elecciones, que ya lo hemos analizado muchas veces, hay mucha lectura sobre eso, fíjate cómo Milei en la clase alta y con lo que puede estar pasando en los últimos acontecimientos que él tiene que cuidar, la clase alta va a valorar y con lo de Adorni, va a valorar lo que es el liderazgo de él, o sea, la confianza en el liderazgo. La clase media va a estar apuntando sobre la confiabilidad, la credibilidad que pueda tener en resolver los problemas. Y la clase baja ahí en lo que sería mostrar que es más de lo mismo. O sea, no le importa lo que ve, pero si muestra que es más de lo mismo, entonces es la decepción. Entonces, si uno empieza a atar cabos y a mirar como lo que viene pasando, la suma de colecciones, incluso este mundial, que si bien la parte política quedó de lado, pero quiso aparecer cuando se salió en la famosa bandera, las Malvinas son Argentina, y otra vez ahí quedó en juego el gobierno nacional, digamos, con lo que pasó. Y yo creo que eso son cosas que le vienen, es una sumatoria de cosas que le vienen jugando emotivamente en contra. Entonces eso es algo que puede ir mellándole. Ahora, el tema es que aparece del otro lado. No hay nada, y eso es lo que esa es la salvedad que tiene. Porque no hay volvemos nada al tema lado. Perú, es una fragmentación que después termina no alcanzándole. No alcanzando, y hoy en día... Hoy una elección se gana con pocos votos en primera vuelta, claro, pero con un valor diferencial mínimo en balotaje. Claro, y lo mismo en Colombia, que también está muy ajustado. Entonces, parecido, porque Colombia ahí hay, fíjate qué pasó ahí, está lo que es la corriente de Petro, que vendría a ser de la Espinilla, Espirela. No, ese es el contrario a Petro. Es el contrario, claro, sí. es el contrario. El que viene de Petro es Iván Cepeda. Cepeda. Así es, y fíjate que ahí es como si uno mira y dice, bueno, Petro era más izquierda y de la otra parte más derecha, pero en realidad es lo que continúa siendo de Uribe. Uribe fue el que implementa el famoso seguridad democrática, toda la gestión en seguridad democrática. Eso sigue vigente.
Lo que pasa es que ahora jugaron con el uribismo juega con una candidata que no llegó, Sí. pero de la Spinella es una parte, de hecho el propio Uribe salió a decir que... No, si salieron a apoyarlo. Claro, en segunda apoyarlo. vuelta. Entonces, no ganó por más porque estaban fragmentados, pero sigue siendo esa parte, ¿qué es lo que propone? Fíjate, de la parte de Petro con Iván Cepeda, venían proponiendo todo lo que sería parecido a lo que sea el kirchnerismo acá, del tema inclusión. La salud como un derecho. Derechos de las minorías. Exacto, de las minorías. Étnicas, sexuales. Y acá viene el problema que creo que puede estar. Donde dice, vamos a... combaten a la grande empresa, o sea, es la propuesta estaban que le van a bajar los beneficios impositivos, le van a dar mayores cargas incluso al contrario, y que iba a hacer una negociación con la FARC, siguiendo una especie de copia a lo que hizo Uribe en su vez, pero ya los tiempos cambiaron. En cambio, del otro lado, Spinella propone lo contrario, mano dura, ayuda y fuerte apoyo al sector empresario. Que es una característica de la derecha. Claro, al sector empresario, productiviza hacia adelante y somos contra Petro. Y ahí quedó. Ahora, igual tiene un país que está bastante dividido, Perú, ellos. Entonces, son gobiernos que le va a costar mucho. A mí me gustaría retrotraerte un poquito al análisis local, si es posible, porque me quedó dando vuelta este análisis sectorial en función de clases sociales, y lo que yo estoy observando es que las clases más humildes, las más rezagadas, han recibido una mano importante del gobierno nacional cuando hizo en el origen una actualización por encima de las tasas de inflación y después los planes sociales los ayuda a tal punto que en este momento tiene 6.800.000 de planes sociales cuando Alberto tenía 4,5 y Cristina 2,5, digamos, anteriormente. Esto me da a mí un escenario que las clases más bajas de alguna manera tienen una cobertura, pero que la clase media ha retrocedido de manera brutal, porque es la clase que tenía empleo registrado, que tenía con inflación, actualización en función de la inflación. En los 2 años de Milei, por ejemplo, la actualización salarial no homologaban por encima del 1%. Esto llevó a la clase media atrás. ¿Cómo está reaccionando la clase? ¿Cómo la ves esa reacción? Y justamente ese es el problema, yo creo que va a tener Milei, porque Milei hasta el momento actual sigue manteniendo ese voto del 30%. Él surgió con un 30%, continuó con el 30% y fue al balotaje con el 30%. Sí. Y vimos en las elecciones últimas que tienen que ver indirectamente un apoyo porque jugó con el sello de la Libertad Avanza, así jugaron, y mantiene ese 30%. Eso sigue, es como un núcleo duro que lo está manteniendo. Flota sobre el 15% restante que es de clase media y alta quizás un poquito, ahí está. Y eso es... Esa es la clase que no está nada contenta con el presidente Milei, pero pasa lo que decís, no veo a nadie de contrario. Claro. ¿Dónde pongo? No estoy esperando. O es un sector que puede tener resistencia, claro, a una propuesta muy parecida a lo que teníamos antes. Exactamente. Entonces lo que está pasando es un voto que está ahí y está esperando quién aparece para para cambiar, porque no quiere ni volver a lo que fue antes, ni lo que se parezca, no se quiere votar a candidatos ya conocidos, viejos, por decirlo de alguna manera, y está buscando gente nueva. De hecho, Milei fue nuevo, y no se está contento con muchas de las cosas, pero no hay dónde volcar ese voto, y es algo que es un caldo de cultivo que creo que en algún momento tiene que aparecer algún candidato. Cuanto más tarde mejor. Y sí, pues acá claro, puede ser. Cuanto más cerca de las elecciones. No te pase como el pastor Goebbels, claro, digamos, que apareció de pronto y
se diluyó. Hay algunos intentos, el caso de... Lo que pasa es que tiene que haber sustento Brito, también, claro. Tiene que haber sustento, una base, o sea, no es tan así, no es tan mediático tampoco el tema, y tiene que conquistar a una clase media. Por lo que dijiste de la clase baja, está bastante contenida, y hay una parte que sigue siendo dura, pongámosle una cifra, 22%, a lo que es el kirchnerismo y peronismo anterior. Sí. Listo. El resto ahí está flotando también y está de alguna manera contenida por este tipo de... De hecho, es un fenómeno que, mirá, yo me estoy acordando cuando hacíamos encuestas con Gustavo, nosotros podíamos decir, se divide, que vos también hacías, se divide en 3 tercios. Claro. Un tercio que podía estar cerca del peronismo, algunos sectores progresistas, un tercio más conservador y el otro tercio que mudaba de un lado que al mudaba. otro. Y es posible que si no aparecen candidatos, lleguemos a ver también elecciones con altos porcentajes de inasistencia. De hecho, estuvimos viendo. Porque si vos ves el electorado, fíjate que, ¿cuál es el máximo porcentaje de asistencia que hemos visto más o menos? 70 y pico. En las últimas elecciones, sí. No, en las últimas menos. Yo no por sé, eso, no quizá, llegamos a Pero le subir. pongamos históricamente unos 70, del 83 llegamos a tener 80 Sí, o 80 Claro, y algo, ¿no? pero últimamente Sí, vamos, 70. estamos en el 70 más o menos. O sea que son 30% de empadronados habilitados para ir a votar que no concurren. Entonces ya tenés, ahí de entrada ya tenés un... No, que además ya hemos aprendido que la penalidad es simbólica. Claro, Entonces, no la es como gente en dice, Ecuador que ¿para la qué voy penalidad a- es de verdad. Claro, ¿para qué voy Ah, a ¿en ir a Ecuador votar? es de verdad? Claro, o sea, No, tienen mucha que gente pagar... dice, ¿para qué voy a votar si no me va a cambiar nada? Claro. Al contrario, para después arrepentirme de... Claro, lo que claro. voté. No, en Ecuador se pagan dólares, no me acuerdo ahora la cifra, pero no era nada poco. Entonces... Hablando de dólares, ¿cómo lo hablamos recién con Gustavo? ¿Cómo ves el escenario de Donald Trump en estas intermedias? El escenario... Bueno, Porque eso va a depender mucho para Milei también. sí, bueno. Donald Trump está, por supuesto, si uno observa, está totalmente con una política muy, digamos, muy acorde a lo que es el sentimiento norteamericano. Eso Donald Trump lo sabe, lo maneja bien. De los Estados Unidos profundos. como le Claro, exactamente. Entonces él se muestra como primero los Estados Unidos y eso ocurre. El problema que tiene Estados Unidos, que tiene también muchos inmigrantes, que ahí es donde y pesan también el voto. Entonces eso es algo que bueno que incluso no es tan fácil de estudiarlo porque no es fácil hacer estudios de ese tipo en Estados Unidos. Hay que hacerlo de manera indirecta, telefónica, que tienen sus sesgos importantes. Entonces por eso también no es tan... Y además tiene porque- un sistema electoral distinto. Además porque hay dos fuerzas políticas muy grandes Claro. y que se reparten mitad y mitad. Y También el están 49-51 es la hipótesis con la que no le vas a errar. Exactamente, claro. Y termina siendo así. Bueno, claro, y- un poquito más, un poquito y con, menos. y con de el cada sistema de ellos que tienen de electores y que podés tener una mayoría de votos, pero lo que representa el elector no, entonces... Lo que pasa es que acá Claro. no vamos por presidente, acá vamos No, por claro, pero vas es por... renovación Y además parcial. Claro. es por estado, Claro, y es cada por estado estado. tiene un Tiene sistema distinto, por más que sea distinta una elección cantidad de federal. representantes. Claro. Entonces, eso hace un poco más complejo, no el estudio de qué puede pasar o qué puede estar pensando, sino más o menos el estudio para el cálculo de decir quién puede ganar. Ese es un poco más complejo. Pero lo que... y Digo más- esto porque, Sí. digamos, las últimas noticias estaban relacionando que había un crecimiento de la inflación en Estados Unidos como consecuencia de muchas de las políticas, entre ellas una guerra a la que el norteamericano todavía no termina de entenderla muy bien. Sí, pero el norteamericano vive de la guerra. Y generalmente cuando uno conversa con el norteamericano, digamos, más profundo, con el que uno no se topa diariamente, ellos dicen, naturalmente la guerra para nosotros es el negocio que nos salva la economía. Nosotros necesitamos guerra para tener una economía que nos subsista. Entonces, No, sí, el tema de Estados Unidos es complicado. Es complicado, Por ahí lo que claro. tenemos es la idea
de lo que se transmite o trasciende de las dos costas, Claro. que es completamente distinto a todo el resto de los estados, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ese es un poco... El referente no es ni California ni Nueva York. No. Y no, Brasil, no, no. la última. Y No me retés. Yo sé que tenemos que ir al corte, pero Sí. no me retés. Brasil. Y Brasil está entre Lula y el hijo de Bolsonaro, que tiene un núcleo duro bastante, pero me parece, por lo que yo estuve leyendo, viendo, y con algún colega quizás que me escribe, que al hijo de Bolsonaro se perfila como que ganaría de nuevo Lula. No por mucha diferencia, pero hay alguna diferencia que lo favorece. Aparentemente el hijo de Bolsonaro está apuntando más a lo que es el núcleo duro que tiene ellos, del bolsonarismo, como se le dice, y no está preocupado, o por lo menos no se ve que esté trabajando en captar algo más, que es lo que necesita. Si eso no sale, no lo hace, lo más probable es que vuelva a ganar Lula y le pase lo mismo que pasó en Ecuador. En Ecuador había un candidato, yo lo vi de cerca porque estuve trabajando en selección, donde apelaban a un núcleo duro en contra de lo que era la sucesora de Correa, apuntando solamente a un núcleo duro que tenía esa parte contraria y asentado en lo que sería la oferta de inseguridad, que es terrible en Ecuador, pero no salió de ahí. Y por eso cuando Noboa aparece el famoso debate, que los debates sí cambian la opinión del voto, sí cambian, y ese debate fue un debate que se instaló desde todo el día prácticamente. Lo vieron, el 98% de los ecuatorianos, yo lo medí, lo vieron al debate porque eran muchas horas, y se repetía. Entonces, por lo tanto, alguien vio una parte, no lo vieron entero, pero se vio. Ahí Noboa, cuando sale, habla de la inseguridad y hace foco en la economía. Y explica cómo con las dos cosas son las necesarias, y Noboa, que tenía 10%, a partir de ese debate, los siguientes días empezó a crecer, pero como si fuera un avión que subía. Y llegó justamente a ponerse en segundo lugar para ir al balotaje con González, creo que era la candidata. Sí, la candidata. Y obviamente, siendo así, ya iba a captar todo el resto y terminó siendo el presidente. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando sobre estos temas a medida que se acerque el 2027.